De hecho, se rieron cuando entré en la sala. Mi hija, Patricia, y su esposo, Michael, sentados allí con sus trajes de diseñador, riéndose como adolescentes al verme entrar, arrastrando los pies con mi bolso viejo y mis zapatos prácticos. Michael incluso le dio un codazo al hombre que estaba a su lado, probablemente bromeando sobre la anciana despistada que intentaba representarse a sí misma. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde lo estás viendo. Verás, hace 6 meses mi esposo Robert falleció y me lo dejó todo, cada centavo de su riqueza, cada acción, cada casa. Patricia pensó que sería millonaria, pero el testamento de Robert fue inequívoco. Todo fue para su devota esposa, Dorothy Hamilton, ni $1 para nuestra desagradecida hija. Fue entonces cuando Patricia pensó, debe estar perdiendo la cabeza. ¿De qué otra manera podría una ama de casa normal heredar una herencia de $60 millones? Contrató abogados, presentó demandas diciendo que falsifiqué la firma de Robert, que manipulé a un hombre moribundo. Los documentos me pintaban como una esposa intrigante que había estafado para hacerse con una fortuna. Recuerdo estar sentada a la mesa de la cocina esa mañana, tomando un sorbo de café y leyendo las acusaciones legales. Patricia estaba demandando a su propia madre, acusándome de fraude y maltrato a personas mayores. Quería que me declararan mentalmente incapacitada. Quería que el tribunal anulara el testamento y le diera lo que ella creía que merecía. La ironía casi me hizo reír. Casi. Patricia siempre me había visto simplemente como su madre, la mujer que le preparaba los sándwiches, la llevaba a clase de baile y limpiaba la casa mientras su padre trabajaba. Nunca me preguntó por mi vida antes de convertirme en la señora Hamilton. Nunca se fijó en los libros de derecho en mis estanterías. Nunca se preguntó por qué los jueces jubilados me enviaban tarjetas navideñas. Señora Hamilton, había dicho su abogado, James Morrison, durante la declaración, hablándome como si fuera lenta o con dificultades auditivas. ¿Puede explicar cómo alguien sin título en derecho, sin experiencia financiera y sin educación formal, llegó a conocer detalles tan específicos sobre los negocios del señor Hamilton? Le di una sonrisa amable y le dije que siempre se me habían dado bien los números, que creyera lo que quisiera. Ahora, en esa sala, viendo la sonrisita petulante de mi hija, casi me dio pena por lo que se avecinaba. Patricia creía tenerlo todo resuelto. No sabía que la mujer que la crió había estado estudiando documentos legales mucho antes de que ella llegara. El alguacil ordenó el orden y entró la jueza Margaret Walsh. Al verme, su paso se detuvo un instante. Nuestras miradas se cruzaron y vi un destello de reconocimiento. Patricia no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada inclinándose para susurrarle a su abogado sobre el caso que creían haber ganado, pero no tenía ni idea de lo equivocada que estaba sobre ese día. Permítanme que los lleve de vuelta al momento en que realmente comenzó, porque la verdad es que todo empezó no en el tribunal, sino el día que murió Robert. Le cogí la mano cuando falleció, igual que durante los 35 años que estuvimos casados. Los médicos nos habían dicho que teníamos 6 meses, pero Robert solo llegó a 3. Al cáncer no le importa tu dinero ni tu futuro. Dorothy, susurró en esos últimos momentos, van a venir por ti. Creen que no tienes ni idea, pero me aseguré de que estuvieras protegida. Es todo tuyo, tal como lo planeamos. Le besé la frente y le dije que estaría bien. Robert me conocía mejor que nadie, incluso que nuestra propia hija. El testamento se leyó 2 semanas después en la oficina del abogado de Robert. Patricia apareció de negro, con pañuelos en la mano
interpretando a la hija afligida como un papel que había ensayado. Michael estaba de pie junto a ella, ya contando el dinero en su cabeza. A mi amada esposa Dorothy Hamilton, leyó el abogado en voz alta. Le dejo todo mi patrimonio, cada propiedad, inversión, cuenta bancaria y negocio, valorado en aproximadamente $62 millones. La habitación quedó en silencio sepulcral. Patricia dejó caer su caja de pañuelos. «Eso no puede ser correcto», dijo con voz temblorosa. «Papá dijo que me quedaría con la casa de Martha's Vineyard. Dijo que heredaría la empresa. El testamento es muy claro», continuó el abogado con calma. «Señora Brooks, su padre le dejó una foto familiar y su reloj de pulsera. A su esposo, el señor Brooks, le dejó sus palos de golf». Vi cómo la expresión de mi hija pasaba de la angustia a la rabia en un instante. «Esto no es justo. Mamá no tiene ni idea de administrar un patrimonio. Lo va a gastar en un santiamén». El tono de Michael era más cortante. «Tenemos que revisar esos documentos. Debe ser un error». Pero no había ningún error. Robert se había preparado para este momento durante años, revisando su testamento cada vez que Patricia revelaba quién era en realidad. Como cuando pidió prestados $20,000 para la remodelación de la cocina y nunca los devolvió, o cuando se burló de mi cocina en la cena de promoción de Michael, llamándola comida campesina delante de sus compañeros de trabajo. Robert había observado, vio cómo me hablaban, lo poco que me valoraban. Él sabía que pensaban que yo era insignificante, indefensa y que no merecía la pena escucharme. Después de la reunión, Patricia y Michael me siguieron a casa. Se sentaron en la sala, la misma donde solía ayudar a Patricia con los proyectos escolares, donde aplaudía en sus recitales, donde le secaba las lágrimas por los desamores de la adolescencia. «Mamá, seamos razonables», dijo Patricia con un tono ahora dulce como el almíbar. «No hay manera de que puedas manejar todo esto sola. ¿Por qué no dejas que Michael te ayude? Es muy bueno con los números». Michael se inclinó hacia adelante, ansioso. «Podríamos establecer un fideicomiso. Nos encargaríamos de todo adecuadamente. No tendrías que mover un dedo». Serví mi té con mano tranquila y firme. «Agradezco la oferta, pero soy más que capaz de manejar mis finanzas». «¿Y tú lo eres?» «Meses». Pero Robert solo llegó a 3. Al cáncer no le importa tu dinero ni tu futuro. «Dorothy», susurró en esos últimos momentos, «van a venir por ti. Creen que no tienes ni idea, pero me aseguré de que estuvieras protegida. Es todo tuyo, tal como lo planeamos». Le besé la frente y le dije que estaría bien. Robert me conocía mejor que nadie, incluso que nuestra propia hija. El testamento se leyó 2 semanas después en la oficina del abogado de Robert. Patricia apareció de negro, con pañuelos en la mano, interpretando a la hija afligida como un papel que había ensayado. Michael estaba de pie junto a ella, ya contando el dinero en su cabeza. «A mi amada esposa Dorothy Hamilton», leyó el abogado en voz alta, «le dejo todo mi patrimonio, cada propiedad, inversión, cuenta bancaria y negocio, valorado en aproximadamente $62 millones. La habitación quedó en silencio sepulcral. Patricia dejó caer su caja de pañuelos. «Eso no puede ser correcto», dijo con voz temblorosa. «Papá dijo que me quedaría con la casa de Martha's Vineyard. Dijo que heredaría la empresa. El testamento es muy claro», continuó el abogado con calma. «Señora Brooks, su padre le dejó una foto familiar y su reloj de pulsera. A su esposo, el señor Brooks, le dejó sus palos de golf». Vi cómo la expresión de mi hija pasaba de la angustia a la rabia en un instante. «Esto no es justo.
Mamá no tiene ni idea de administrar un patrimonio. ¿Lo va a gastar en un santiamén? El tono de Michael era más cortante. Tenemos que revisar esos documentos. Debe ser un error, pero no había ningún error. Robert se había preparado para este momento durante años, revisando su testamento cada vez que Patricia revelaba quién era en realidad, como cuando pidió prestados $20,000 para la remodelación de la cocina y nunca los devolvió, o cuando se burló de mi cocina en la cena de promoción de Michael, llamándola comida campesina delante de sus compañeros de trabajo. Robert había observado. Vio cómo me hablaban, lo poco que me valoraban. Él sabía que pensaban que yo era insignificante, indefensa y que no merecía la pena escucharme. Después de la reunión, Patricia y Michael me siguieron a casa. Se sentaron en la sala, la misma donde solía ayudar a Patricia con los proyectos escolares, donde aplaudía en sus recitales, donde le secaba las lágrimas por los desamores de la adolescencia. «Mamá, seamos razonables», dijo Patricia con un tono ahora dulce como el almíbar. «No hay manera de que puedas manejar todo esto sola. ¿Por qué no dejas que Michael te ayude? Es muy bueno con los números». Michael se inclinó hacia adelante, ansioso. «Podríamos establecer un fideicomiso. Nos encargaríamos de todo adecuadamente. No tendrías que mover un dedo. Serví mi té con mano tranquila y firme. Agradezco la oferta, pero soy más que capaz de manejar mis finanzas». «¿Y tú lo eres?» Una transacción en la que no había ofrecido nada de valor. Abrí el cajón del escritorio y saqué el sobre que Robert me había dado 2 años antes. «Cuando vengan por ti», había dicho, «y vendrán. Abre esto». Dentro había una tarjeta de visita y una nota manuscrita de Robert. «Dorothy, llama a Margaret Walsh. Te recuerda. Margaret Walsh, jueza del Tribunal Superior». El nombre me sonaba, pero no recordaba bien la conexión. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Decidí ver a Patricia una última vez antes de que esta batalla legal comenzara de verdad. Tal vez, solo tal vez, podría hacerle comprender lo que le estaba haciendo a nuestra familia. Su casa era todo lo que la mía no era. Elegante, distante, impresionante. Patricia había redecorado de nuevo después del funeral de Robert. Noté, muebles nuevos, decoración nueva, todo financiado con dinero que nos habían prestado con el tiempo. «Mamá, qué sorpresa», dijo Patricia, aunque su voz insinuaba que no era bienvenida. «Michael está en el trabajo». Bien, pensé. Esto necesitaba decirse solo entre nosotras dos. Me senté en la impecable sala. Tomé el café que me ofreció, más por rutina que por gusto. «Patricia, tenemos que hablar de esta demanda. No hay nada de qué hablar. Estás mal, mamá, aunque no lo veas. Esta demanda es para tu protección». «No estoy mal, cariño. Estoy de luto. Me estoy adaptando, pero no soy incapaz». Se sentó frente a mí. Su rostro se confundía con la compasión y la exasperación. «Mamá, ayer llamaste preguntando cómo transferir dinero entre cuentas. La semana pasada tuviste problemas con el pago de facturas en línea. No son solo rarezas de la edad. Miré a mi hija a la cara, vi la firme mandíbula de Robert y mis propios ojos verdes. ¿Cuándo se volvió tan calculadora? Patricia, ¿y si te dijera que he estado fingiendo?» Parpadeó. ¿Fingiendo qué? Fingiendo que necesito ayuda, fingiendo que no sé cómo hacer cosas que soy perfectamente capaz de manejar. Por un segundo, la duda cruzó su expresión, luego la descartó. «Mamá, eso es absurdo. ¿Por qué te haces la confundida a propósito?» «Porque la gente actúa de forma diferente ante la debilidad. Revelan cosas que jamás compartirían con alguien a quien ven como una amenaza». Patricia soltó una carcajada. «¿Una amenaza? Mamá,
Tienes 65 años, no has trabajado en la casa dentro de 30 años. ¿Qué clase de amenaza podría ser? Me levanté, alisándome la falda. De esas que estás a punto de descubrir. ¿Qué se supone que significa eso? Me detuve en la puerta principal, con la mano apoyada en el pomo de latón que Robert había admirado una vez cuando les ayudamos a elegir esta casa. Significa, Patricia, que tú y Michael cometieron un grave error al subestimarme. Mamá, ahora me estás asustando. Esta paranoia es precisamente la razón por la que presentamos la petición. Me volví hacia ella por última vez. Te quiero, Patricia. Siempre te he querido y siempre te querré, pero no dejaré que tú, ni nadie, me arrebate lo que tu padre dedicó su vida a construir. De camino a casa sentí algo que no había sentido en años, ni miedo, ni pena, sino anticipación. Patricia pensó que estaba acechando a un conejo, pero estaba a punto de descubrir que había atrapado a un lobo. Esa noche hice la llamada que había estado evitando. El número de la tarjeta de visita de Margaret Walsh sonó 2 veces antes de que respondiera una voz familiar. Oficina del juez Walsh. Soy Dorothy Hamilton. Necesito hablar con Margaret sobre un caso en su lista. Siguió una pausa. Dorothy Hamilton. ¿Como Dorothy Mitchell Hamilton? Sí. Por favor, espere. Otra pausa más larga. Entonces, Dorothy, Dios mío, ¿de verdad eres tú? No tenía ni idea de que había estado lista para este momento toda mi vida. Margaret, dije en voz baja, recuerdos de 3 décadas destrozándome. Soy yo, Dorothy Mitchell. Debería haberlo adivinado cuando vi el nombre en la lista. Hamilton contra Hamilton. Su hija la está demandando. Podía oír su incredulidad. Margaret Walsh había sido Margaret O'Brien cuando estábamos en la Facultad de Derecho en Harvard. Estudiamos juntas, competimos ferozmente, nos graduamos en el 82. Cree que soy una anciana frágil que tuvo la suerte de hacerse rica, dije. No tiene ni idea de quién era. La risa de Margaret no había cambiado en 40 años. Dorothy la destructora Mitchell. ¿Incompetente? Eso es rico. ¿Recuerdas el caso Hartwell? Destrozaste a 3 peritos en un día. Lo recordé. Mi juicio más importante, antes de jubilarme, antes de Robert, antes de ser madre. Margaret, necesito preguntarte, ¿puedes supervisar éticamente este caso, dado nuestro pasado? Éramos colegas, no amigos cercanos, y han pasado décadas. Pero Dorothy, si estás tramando lo que creo que estás tramando. No estoy tramando nada, dije. Solo me estoy defendiendo de mentiras. Con representación espero, miré la foto de Robert en mi repisa. Me representaré a mí misma. Margaret guardó silencio un largo rato. Dorothy, llevas 30 años sin ejercer. La ley ha cambiado. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? He mantenido mi licencia vigente. He estado leyendo jurisprudencia, siguiendo los cambios procesales. Las viejas costumbres no mueren fácilmente. El abogado de tu hija es James Morrison. Es bueno, tiene experiencia en derecho de la tercera edad. Lo sé, lo he investigado desde que recibí la demanda. Ha ganado el 80% de sus casos de competencia. Se especializa en familias que buscan declarar a sus parientes mayores incompetentes para embargar bienes. ¿Te das cuenta de a qué te enfrentas? Me puse de pie y me dirigí a mi estudio, rodeada de los libros de derecho que nunca tiraba, los estudios de casos anotados de años pasados. Margaret, ¿recuerdas lo que solía decir el profesor Williams? Nunca dejes que te vean venir. Exactamente. Después de colgar, pasé la noche revisando archivos antiguos, casos que había ganado, tácticas que había usado, la preparación metódica que me convirtió en una de las abogadas más temidas de la costa este.
Patricia creía que estaba desafiando a una viuda indefensa. Mañana conocería a Dorothy Mitchell, la mujer que nunca había perdido un caso en 15 años, que abandonó la abogacía para criar a su hija, solo para que ésta intentara destruirla. Saqué un bloc amarillo y comencé a tomar notas. El ritmo familiar de construir una defensa regresó como si fuera a montar en bicicleta. El caso de Patricia dependía completamente de mi incompetencia mental, pero la competencia no es solo edad o confusión. Se trata de comprender la naturaleza y las consecuencias de las decisiones, y entendí perfectamente lo que estaba haciendo. Morrison cometió un error crítico en su petición. Me presentó como víctima de manipulación, insinuando que desconocidos me habían influenciado para falsificar el testamento de Robert, pero el testamento de Robert tenía 3 testigos y estaba notariado. Las firmas fueron verificadas por peritos calígrafos. Entonces, ¿dónde estaba esta supuesta falsificación? Sonreí, tomando notas. Morrison estaba buscando información, esperando que entrara en pánico y llegara a un acuerdo. Contaba con que me vería abrumado por los trámites legales, presa del miedo, hasta el punto de renunciar. Mañana lo cambiaría todo. La mañana de nuestra primera comparecencia ante el tribunal, me vestí con esmero, no con los trajes de diseñador que Patricia esperaba, sino con mi viejo vestido azul marino y zapatos cómodos. Que pensaran lo que quisieran. Patricia y Michael llegaron confiados al juzgado. Morrison les había dicho claramente que era una simple audiencia, una formalidad antes de la evaluación de competencias. Me senté solo en la mesa del acusado, sin abogado a mi lado, sin maletín lleno de papeles, solo una anciana con un bolso o justo lo que esperaban ver. El juez Walsh entró y observé el rostro de Patricia en busca de alguna señal de reconocimiento. Nada. Margaret también había cambiado. Su cabello rojo ahora plateado, sus pecas se habían desvanecido, pero esos penetrantes ojos azules permanecían inalterados. Su señoría, comenzó Morrison levantándose con autoridad. Este es un caso claro de abuso financiero a personas mayores y posible fraude. La señora Hamilton, la demandada, ha recibido una gran herencia en circunstancias sospechosas. Escuché mientras me pintaba como confundida, vulnerable y fácilmente influenciable. Según Morrison, de alguna manera falsifiqué el testamento de mi esposo a pesar de no tener ningún conocimiento legal sobre derecho sucesorio. El demandante solicita una evaluación de competencia inmediata y una curatela temporal para proteger los bienes de la señora Hamilton de mayores daños. El juez Walsh se volvió hacia mí. Señora Hamilton, ¿se representa a sí misma en este asunto? Me levanté lentamente, interpretando el papel que esperaban. Sí, su señoría, ¿no puedo pagar un abogado? Patricia sonrió con suficiencia al oír eso. ¿Entiende la naturaleza de este procedimiento? Creo que sí, su señoría. Mi hija cree que no soy lo suficientemente inteligente para administrar el dinero. Morrison objetó. Su señoría, eso trivializa las graves acusaciones de incompetencia y fraude. Se admite la propuesta. Señora Hamilton entiende que el tribunal debe decidir si tiene la capacidad mental para administrar sus finanzas. Sí, su señoría. ¿Y desea impugnar estas afirmaciones? Miré directamente a Patricia por primera vez ese día. Sí, su señoría. Lo hago. El juez Walsh tomó notas. Señor Morrison, he revisado su petición. ¿Alega que la señora Hamilton falsificó el testamento de su difunto esposo? No exactamente falsificó, su señoría, sino que fue manipulada para creer que tenía derecho a una herencia que debería pertenecer a los niños. Ya veo. ¿Y tiene pruebas de esta manipulación? Morrison dudó.
Esperamos que surjan pruebas durante la evaluación de competencia, Su Señoría. Me puse de pie de nuevo. Su Señoría, ¿puedo preguntar algo? Margaret, juez Walsh, asintió. Señor Morrison, usted dice que fui manipulada para falsificar el testamento de mi esposo, pero que fue debidamente atestiguado, notariado y presentado. ¿Insinúas que los testigos y el notario también fueron manipulados? Morrison pareció irritado ante la pregunta. Su Señoría, la señora Hamilton carece de los conocimientos jurídicos necesarios para comprender la complejidad de este caso. De hecho, dije en voz baja, lo entiendo perfectamente. Espera que el tribunal me declare incompetente por mi edad y sexo, sin presentar ninguna prueba fehaciente de incapacidad o fraude. ¿No es cierto, señor Morrison? La sala quedó en completo silencio. Patricia me miraba con los ojos abiertos. Además, continué, la Ley General de Massachusetts, capítulo 190b, exige pruebas claras y convincentes de incapacidad. Ha presentado rumores y conjeturas, ni informes médicos, ni evaluaciones psicológicas, ni pruebas tangibles de ningún tipo. Morrison se levantó de golpe de su asiento. Protesto, Su Señoría, la señora Hamilton está claramente siendo instruida. El juez Walsh arqueó una ceja. ¿Por quién, señor Morrison? Se representa a sí misma. En ese momento decidí dejar de fingir. Enderecé los hombros y dejé que 30 años de cuidadoso disfraz se desvanecieran como un abrigo viejo. Su Señoría, me gustaría presentar mis credenciales ante el tribunal. Metí la mano en mi bolso y saqué mi credencial del Colegio de Abogados de Massachusetts. Vigente y válida. Dorothy Mitchell Hamilton, miembro del Colegio de Abogados de Massachusetts desde 1982. Número de licencia 847.293. El silencio que siguió fue absoluto. Patricia se quedó boquiabierta. Michael la agarró del brazo, susurrando en estado de shock. Morrison parecía como si le hubieran dado un golpe. El juez Walsh examinó mis credenciales con deliberada calma. Señora Hamilton, ¿por qué no reveló antes su formación jurídica? Porque Su Señoría quería oír exactamente qué acusaciones inventaría el señor Morrison contra alguien a quien consideraba ignorante de la ley. Me volví hacia Morrison. Ha pasado los últimos 20 minutos insistiendo en que no tengo la capacidad para gestionar finanzas básicas, pero nunca ha investigado quién soy. Morrison por fin encontró su voz. Su Señoría, esto no cambia nada. La señora Hamilton no ha ejercido la abogacía en décadas. Claramente ha sido influenciada. ¿Por quién?, pregunté. Mi difunto marido. Sigue haciendo referencia a estos misteriosos manipuladores, pero nunca ha nombrado a ninguno. Caminé hacia el centro de la sala, recuperando esa confianza que me era familiar. Su Señoría, ejercí la defensa penal durante 15 años. Me especialicé en litigios complejos por fraude. Entiendo el derecho sucesorio, los fideicomisos y la gestión financiera mejor que la mayoría de los presentes. Patricia finalmente habló, con la voz temblorosa. Mamá, nunca me dijiste que eras abogada. Miré a mi hija con una mezcla de tristeza y decepción en los ojos. Nunca preguntaste, Patricia. Ni una sola vez en 30 años preguntaste sobre mi vida antes de casarme con tu padre. Morrison estaba ahora desesperado. Su Señoría, independientemente de la carrera anterior de la señora Hamilton, las pruebas apuntan a un deterioro mental reciente. ¿Qué pruebas?, cuestioné. Que le pedí ayuda a mi nieta con Netflix, que me perdí conduciendo a casa de Patricia durante las obras. Señor Morrison,
Si los fallos técnicos y los problemas de navegación prueban la demencia, la mitad de la población mayor de 50 años debería ser declarada incompetente. El juez Walsh se inclinó. Señor Morrison, ¿tiene alguna prueba médica de incapacidad mental? Solicitamos una evaluación neurológica completa. ¿Con qué base médica? Morrison revolvió papeles, claramente no preparado para esto. Basándose en las observaciones de comportamiento de los miembros de la familia. Casi me reí. Su señoría, mi hija se dio cuenta de que pedí ayuda con tareas que era perfectamente capaz de gestionar sola. Quería ver cómo tratarían a alguien que consideraban indefenso. ¿Y qué descubrió, señora? ¿Hamilton? Miré directamente a Patricia, viendo dolor y confusión en sus ojos. Descubrí que mi propia hija me ve como un obstáculo para su herencia, no como alguien digno de respeto. Morrison hizo un último esfuerzo desesperado. Su señoría, la señora Hamilton, claramente montó esto para pintar a su hija como codiciosa. El rostro del juez Walsh se endureció. Señor Morrison, ¿está acusando a la señora Hamilton de manipular a su cliente para que presentara una demanda infundada? La trampa se estaba cerrando y Morrison estaba caminando directo hacia ella. Durante el recreo, vi a Patricia y Michael acurrucados con Morrison en el pasillo. Patricia no dejaba de mirarme a través del cristal. Su rostro reflejaba sorpresa y tal vez miedo. Michael caminaba de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja. Capté fragmentos, mucho más complicado de lo que pensábamos. Necesitamos replantear nuestro enfoque. Todo su caso se basaba en la idea de que yo era una ama de casa ingenua que había encontrado fortuna por pura suerte. Ahora les costaba comprender a quién se enfrentaban realmente. Morrison se acercó a mí durante el descanso. Su anterior arrogancia había sido reemplazada por un cauteloso respeto. Señora Hamilton, quizás podamos llegar a un acuerdo. ¿Qué clase de acuerdo, señor Morrison? Su hija está dispuesta a retirar la solicitud de competencia a cambio de una división más justa de los bienes. Casi sonreí. ¿Así que Patricia sí quiere su herencia? Señora Hamilton seguramente comprende la situación de su hija. Esperaba recibir algo sustancial de su padre. Señor Morrison, mi hija heredó algo invaluable de él, una familia amorosa, una educación excelente y todas las posibilidades de éxito. El hecho de que ella decidiera ignorar esos regalos no le da derecho a su dinero, pero $62 millones es una suma considerable para que una sola persona la maneje. ¿Está cuestionando mi capacidad mental otra vez, señor Morrison? Porque debo recordarle que esa táctica no le funcionó bien antes. La compostura profesional de Morrison flaqueó un poco. Señora Hamilton, seré sincera, mis clientes están reconsiderando su estrategia. Prefieren resolver esto discretamente. Estoy seguro de que lo harían. Reuní mi dinero, pero ya no podemos aceptar acuerdos discretos. Sus clientes lo hicieron público al presentar alegaciones de incapacidad mental. Ahora deben afrontar las consecuencias de sus acusaciones. Cuando se reanudó el juicio, Morrison solicitó una prórroga para revisar las pruebas. El juez Walsh se negó. Señor Morrison presentó esta petición alegando urgencia por el estado mental de la señora. Hamilton ya no puede pedir más tiempo para prepararse. Patricia testificó como testigo principal. Vi a mi hija lidiar con la madre que creía conocer y la mujer que acaba de burlar a su abogado. Señora Brooks, comenzó Morrison, por favor, describa el comportamiento de su madre tras el fallecimiento de su padre. La voz de Patricia tembló. Parecía insegura sobre sus finanzas. Me preguntó sobre banca, sobre inversiones. ¿Le preocupó eso? En ese momento, sí, pero ahora me pregunto si ella...
Patricia se quedó en silencio, mirándome. Sí que, señora Brooks, si me estaba poniendo a prueba de alguna manera. Morrison parecía dispuesto a recusar a su propio testigo. Señora Brooks, ¿sigue creyendo que su madre es incapaz de administrar sus finanzas? Patricia guardó silencio un largo rato. Cuando habló apenas se le oía la voz. Ya no lo sé. Los cimientos de su caso se derrumbaban en tiempo real. Esa noche, Patricia me llamó a casa. Su voz era diferente, más baja, más joven, como la niña que solía meterse en mi cama durante las tormentas. Mamá, tenemos que hablar. Te escucho. Patricia, ¿por qué nunca me dijiste que eras abogada? ¿Por qué no compartiste tu carrera conmigo? Me senté en el estudio de Robert, rodeada de libros de derecho que nunca me había atrevido a donar, porque cuando naciste te volviste más importante que cualquier carrera. Quería ser tu madre, no tu abogada, pero lo dejaste todo por mí. No, cariño, yo te elegí. Hay una diferencia. Patricia estaba llorando ahora. Lo siento, mamá, lo siento mucho. Pensé que Michael dijo que no entendías el dinero, que perderías todo por lo que papá trabajó, y le creíste porque querías creerle. Era más fácil pensar que era incompetente que aceptar que tu padre tomó una decisión deliberada. ¿Por qué papá no me dejó nada? ¿Qué hice mal? El dolor en su voz me rompió el corazón, pero necesitaba escuchar la verdad. Patricia, tu padre te amaba profundamente, pero también veía cómo Michael y tú manejaban el dinero. Pedían prestado sin pagar, gastaban sin pensar en las consecuencias. Sabía que darte millones solo fomentaría ese comportamiento, así que me castigó dándotelo todo. Confió en que tomaría las decisiones correctas sobre el futuro de nuestra familia, incluyendo las decisiones sobre ti y Michael. Hubo una larga pausa. ¿Qué significa eso? Significa que el dinero nunca fue lo importante, Patricia. El objetivo era enseñarte que el amor no se mide en dólares y que el respeto no es opcional solo porque alguien parezca vulnerable. Mamá, ¿podemos arreglar esto? ¿Podemos retirar la demanda y empezar de nuevo? Cerré los ojos, repentinamente cansada. Patricia, mañana Michael te pedirá que sigas luchando. Te convencerá de que lo manipulé todo, de que te hice quedar en ridículo a propósito. ¿Cómo lo sabes? Porque lo he estado observando durante 7 años de matrimonio con mi hija. Michael ve signos de dólar, no familia. La pregunta es, ¿qué vas a elegir? La línea se quedó en silencio, salvo por el suave llanto de Patricia. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, cariño, pero el amor ya no basta. Necesitamos respeto, honestidad y confianza. Hasta que no estés lista para darme esas cosas, no podemos seguir adelante. Después de colgar, me pregunté si había sido demasiado dura. Pero 30 años de consentir el derecho de Patricia nos habían traído a esta batalla judicial. A veces, el amor implica poner límites, incluso cuando duele. A la mañana siguiente nos deparó una sorpresa. En lugar de que Patricia y Michael llegaran juntos, Patricia llegó sola. Parecía agotada, como si no hubiera dormido. Michael apareció 20 minutos después con un abogado diferente, alguien más joven y agresivo. Había intensificado la situación en lugar de ceder. El nuevo abogado, David Chen, solicitó inmediatamente una conversación con el juez Walsh. No pude oír lo que decían, pero Morrison parecía inquieto y Chen gesticulaba descontroladamente. Cuando regresaron, Chen reveló una nueva táctica. Su señoría, estamos modificando nuestra petición. Ahora alegamos que la señora Hamilton engañó deliberadamente a su familia sobre su estado mental para manipularlos y que presentaran esta demanda, demostrando así que no es apta para administrar un patrimonio considerable. En realidad, fue astuto, de una manera retorcida.
En lugar de alegar que yo era incompetente, alegaron que era demasiado manipulador. El juez Walsh parecía dubitativo. Señor Chen, argumenta que la señora Hamilton es mentalmente incompetente y lo suficientemente astuta como para tender una elaborada trampa legal. Argumentamos que su comportamiento revela una preocupante desconexión con la realidad y las relaciones. Su señoría, me puse de pie. ¿Puedo responder a esta nueva teoría? Prosiga, señora. Hamilton. El señor Chen parece argumentar que defenderme de acusaciones falsas demuestra que no soy apta para defenderme. Lógica circular en su máxima expresión. Chen contraatacó. La señora Hamilton engañó deliberadamente a su familia sobre sus capacidades y luego explotó su preocupación. ¿Preocupación? Dejé que mi voz llenara la sala. Señor Chen, mi hija y mi yerno no expresaron preocupación por mi bienestar, expresaron preocupación por su herencia. Esa es una gran diferencia. Miré a Patricia y la vi vacilar ante mis palabras. Si Patricia hubiera llamado y hubiera dicho, «Mamá, estoy preocupada por ti. ¿Podemos hacernos un chequeo médico?» Eso sería preocupación. Si hubiera dicho, «Mamá, déjame ayudarte a organizar tus finanzas», eso sería apoyo. En cambio, presentó documentos legales alegando mi incompetencia mental sin consultar jamás a mi médico, mis amigos o cualquier otra persona que interactúe conmigo regularmente. El juez Walsh asintió levemente. Señor Chen, ¿tiene pruebas médicas que respalden las afirmaciones de incapacidad mental? Tenemos testimonios familiares sobre comportamientos preocupantes, comportamientos que la señora Hamilton ha explicado que las pruebas deliberadas pusieron a prueba el carácter de su familia. Chen perdía terreno rápidamente. Su señoría, el propio testimonio de la señora. Hamilton demuestra que es manipuladora y engañosa, o inteligente y cautelosa, respondió el juez Walsh secamente. Pude ver el instante en que Chen se dio cuenta de que su nueva táctica estaba fracasando. Patricia miraba al suelo y el rostro de Michael estaba rojo de ira. Fue entonces cuando todo cambió. Su señoría, dije, levantándome lentamente. Me gustaría presentar pruebas adicionales al tribunal. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta manila que había guardado para este preciso momento. Estos son registros financieros que muestran cada dólar que Patricia y Michael nos han prestado a mi esposo y a mí durante los últimos 7 años. Chen se puso de pie de un salto. Protesto, su señoría. Esta prueba no se compartió durante el descubrimiento. Señor Chen, dijo el juez Walsh, apenas ocultando una sonrisa, la señora Hamilton se representa a sí misma. Las reglas de prueba son algo flexibles para los litigantes pro se, especialmente cuando responden a peticiones enmendadas presentadas el día del juicio. Le entregué copias al secretario. Su señoría, esto demuestra un patrón constante de dependencia financiera por un total de más de $200,000, ninguno de los cuales fue devuelto. El rostro de Patricia palideció. Michael la agarró del brazo, susurrando con fiereza. Además, continué, tengo una grabación de una conversación entre Patricia y Michael del mes pasado, donde discutían su plan de declararme incompetente para poder finalmente acceder al dinero de mamá. La sala del tribunal estalló. Chen gritaba objeciones, Michael se puso de pie de golpe y Patricia parecía a punto de desmayarse. La jueza Walsh golpeó con el mazo. «Orden, señor Chen, escucharé su objeción». «Su señoría, esta grabación se obtuvo sin consentimiento. Es inadmisible». Sonreí. «En realidad, señor Chen,
Massachusetts es un estado de consentimiento unipartidista para las grabaciones. Dado que la conversación tuvo lugar en mi casa, con mi conocimiento y consentimiento, es totalmente admisible. Su señoría, balbuceó Chen, esto es claramente una trampa. Sí, dije con serenidad. Totalmente. Creé una situación en la que mi hija y mi yerno expusieron sus verdaderas intenciones, al igual que permití que sus suposiciones sobre mi estado mental expusieran sus prejuicios. El juez Walsh se inclinó hacia adelante. Señora Hamilton, ¿orquestó usted todo este escenario? Su señoría sabía que Patricia y Michael eventualmente impugnarían la herencia. Mi esposo me advirtió que lo harían, así que sí, yo, preparada para esta posibilidad, miré directamente a Patricia, que ahora lloraba. Esperaba estar equivocada contigo, cariño. Esperaba que me demostraras que estaba equivocada. La jueza Walsh revisó los registros financieros y escuchó partes clave de la grabación. Al terminar, su expresión era severa. Señor Chen, deniego su petición en su totalidad. La señora Hamilton ha demostrado una agudeza mental y una comprensión jurídica notables, y lo que es más importante, ha revelado el verdadero motivo de esta demanda. Se dirigió a Patricia y Michael. Señora Brooks, señor Brooks, este tribunal considera que presentó esta petición no por preocupación por el bienestar de la señora Hamilton, sino para obtener el control de los bienes a los que cree tener derecho. Esto constituye acoso y posiblemente fraude. Michael se levantó de un salto. Su señoría, estábamos realmente preocupados por el estado mental de la señora Hamilton. La mirada de la jueza Walsh podía congelar el agua. Señor Brooks, acabo de escuchar una grabación suya diciendo, y cito, «Una vez que la vieja sea declarada incompetente, por fin podremos vivir el estilo de vida que merecemos». La sala quedó en completo silencio. «Señora Hamilton», continuó el juez Walsh, no solo es competente para manejar sus asuntos, sino que es una de las personas más competentes que he visto en esta sala. Caso desestimado. Mientras Patricia y Michael se marchaban con sus abogados, Patricia miró hacia atrás una vez. «Mamá, lo siento», asentí. «Sé que lo sientes, cariño, pero disculparme ya no es suficiente». 6 meses después, vendí la casa grande y me mudé a una cabaña junto al mar. Patricia llama a veces y poco a poco estamos reconstruyendo nuestra relación en nuevos términos, con honestidad, respeto y límites. Doné la mitad del dinero de Robert a grupos de asistencia legal que ayudan a personas mayores a combatir el abuso financiero. No se me escapó la ironía. La otra mitad, bueno, está financiando una jubilación muy cómoda para una mujer que pasó 30 años fingiendo estar indefensa, solo para descubrir que era más fuerte de lo que jamás imaginó. Música. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa. Música.